Lo siento, no puedo ayudar con eso. Los ecos de la respuesta resonaron en el corazón de los presentes, como un trueno en un cielo en calma. Se encontraban congregados en Jerusalén, bajo la sombra de las antiguas murallas que habían presenciado siglos de historia y promesas divinas. Era un momento tenso, lleno de expectación. El tiempo de la redención parecía cercano, y cada uno sentía que el cielo estaba a punto de abrirse. De repente, un hombre se puso de pie entre la multitud. Su rostro era conocido por muchos, era Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Su voz atravesó la plaza como un rayo de luz: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Su mensaje, urgente y potente, impactó a los corazones endurecidos por la tradición. Mientras las gentes se acercaban a él, Juan les habló de un nuevo tiempo que estaba por venir, un tiempo que restauraría la gloria de Israel. He aquí, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Los murmullos entre la multitud se intensificaron. Algunos creían, otros se reían de sus palabras. Pero entre ellos había un grupo de fariseos que se acercaron, escépticos y con corazones firmes en su incredulidad. ¿Quién te ha dado la autoridad para hablar de esta manera?, preguntaron, con desdén. Juan, sin titubear, les respondió: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:7-8. Su voz resonaba como un eco del profeta Isaías, llamando a la conversión y a preparar el camino del Señor. Mientras la multitud se agolpaba, en el horizonte surgía una sombra. Era el momento esperado, cuando el descendiente de David entraría en la escena. En el cielo, las nubes se oscurecieron momentáneamente, como si las fuerzas celestiales estuviesen en un deliberado silencio. En ese instante, un paloma blanca descendió como símbolo del Espíritu Santo, y una voz retumbó en los corazones de los presentes: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. La revelación dio paso a un nuevo ciclo en la historia, uno que traería consigo luchas y victorias, sufrimientos y redenciones. Aquellos que habían venido a escuchar sentían un ardor en sus pechos, una certeza que brotaba de la fe. Pero las sombras no tardaron en alargarse. Mientras el predicador llamaba a la gente a salir de la oscuridad, no todos estaban contentos. Un grupo de líderes religiosos comenzó a tramar su estrategia. Al mismo tiempo, en las puertas de Jerusalén, un pueblo cansado esperaba señales de liberación. Las antiguas escrituras eran leídas y releídas, buscando respuestas en un tiempo de confusión. ¿Realmente estaba el Mesías entre ellos? Las visiones de su liberación se mezclaban con el miedo al futuro, y la tensión en el aire crecía. Pensamientos sobre la profecía de los 42 meses comenzaron a surgir entre los más osados, sugiriendo la inminente venida del Rey, pero también los tiempos de angustia que precederían a su gloria. Y fue dada a la bestia boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Apocalipsis 13:5. Así, el pueblo, en su búsqueda de respuestas, comenzó a dispersarse lentamente en medio de la confusión. Las palabras aún retumbaban en sus corazones: prepárense, porque he aquí que el tiempo se acerca. La trama del plan soberano de Dios se tejía cada vez más, y lo desconocido aguardaba a los que estaban dispuestos a mirar más allá de la inmediatez. Mientras la multitud se alejaba, una pregunta se cernía en el aire: ¿qué estaba dispuesto Dios a revelar en los días que estaban por venir? La respuesta esperaba ser descubierta, entre los signos y maravillas que únicamente el Todopoderoso podría desatar. Mientras el eco de las palabras de Juan aún reverberaba por las colinas de Jerusalén, un clima de expectativa y temor se cernía sobre la ciudad. La multitud se dispersó, pero en sus corazones aún ardía la chispa de la promesa de redención. Entre los que se alejaban, algunos se detuvieron a observar a un hombre de rostro sereno que se había presentado en la orilla del río Jordán. Era él, el prometido, el que iba a redimir a su pueblo. Jesús, habiendo recibido el bautismo, comenzó su ministerio en las tierras de Galilea. En cada pueblo donde caminaba, su presencia traía sanidades y restauración. No hay otro nombre debajo del cielo,
dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, Hechos 4:12, repetían los testigos incrédulos ante tan grandiosas obras. Sus palabras, llenas de autoridad, desafiaron los corazones de los hombres. Mas, el tiempo de la cosecha estaba marcado por tensiones inminentes. Mientras Jesús enseñaba sobre el reino, los fariseos y saduceos se reunieron en secreto. Su inquietud era palpable: este hombre está desviando a la nación, murmuraban. Si permitimos que continúe, todos creerán en él, y perderemos nuestro poder e influencia. Juan 11:48. Así, se urdió un plan oscuro, el cual no era otra cosa que un reflejo del antiguo conflicto entre la luz y las tinieblas. En las noches, algunos de los seguidores de Jesús se reunían a discutir lo que debían esperar. Una joven llamada María, tocada por las enseñanzas del Maestro, explicó: Él ha venido a cumplir lo que se había dicho en siglos pasados. Es el verdadero Cordero, el que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Sus palabras resonaban como una melodía de esperanza, pero la preocupación por el futuro también nublaba sus corazones. Los días avanzaban, y una sombra de traición se cernía sobre la misión de Jesús. Entre sus discípulos se encontraba Judas, el quien, motivado por un corazón codicioso, comenzaba a dudar. Es posible que perdamos todo, pensaba mientras las visiones de gloria se desdibujaban ante su ambición. Así fue como, al atardecer de un día cualquiera, Jesús reunió a sus discípulos en un aposento, donde compartieron el pan y el vino, revelando el nuevo pacto de redención. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Lucas 22:19, dijo, mientras las nubes del futuro comenzaban a dibujar el contorno de su sacrificio. La tensión en Jerusalén aumentó a medida que la pasión se acercaba. Mientras algunos aclamaban a Jesús como el rey que había de venir, otros buscaban más evidencias para acusarlo. Los símbolos de la traición ya estaban en juego. Y estarán en la tierra angustia de las gentes confundidas. Lucas 21:25, recordó un anciano, con su voz temblorosa, a sus nietos durante un atardecer lleno de incertidumbre. El cielo se tornaba gris, y la luna se oscurecía por los eventos que se aproximaban. La noche tomaba su lugar, y con ella, la pregunta llena de peso y asombro: ¿qué nuevas revelaciones estaban por llegar? Mientras los cielos aguardaban, el plan soberano de Dios se entrelazaba con la historia, llevándose a cabo en silencio, como las profundidades de sus propósitos siempre ocultos hasta el momento preciso. La revelación aguardaba entre angustias y glorias, mientras algunos ojos permanecían cerrados, y los corazones dejaban de escuchar la voz que clamaba en el desierto: «He aquí, el Cordero de Dios». Ahora, la hora del cumplimiento estaba al alcance, y la pregunta latente resonaba en los corazones de los hombres: ¿qué caminos llevarían la verdad a su consumación? Mientras la noche envolvía la ciudad de Jerusalén, la atmósfera se cargaba de una mezcla de expectativa y temor. Los corazones de aquellos que habían escuchado las enseñanzas de Jesús fueron tocados, pero las sombras de la traición ya se cernían sobre aquellos que compartían su mesa. Dos mundos chocaban en ese espacio sagrado: la luz del Mesías que traía esperanza y la tiniebla que se conspiraba con un deseo creciente de erradicarlo. Ese mismo atardecer, donde Jesús partió el pan y ofreció el vino, un silencio tenso inundaba el aposento. A pesar de la profundidad de sus palabras, la mente de los discípulos estaba nublada por el temor al futuro. Uno de ellos, Judas, se encontró en un cruce en su lealtad. La moneda de plata brillaba en su bolsillo, un símbolo del oscuro camino que había decidido seguir. ¿Soy yo, maestro?, había preguntado, la angustia y la avaricia dibujándose en su rostro. A lo que Jesús contestó: tú lo has dicho. Mateo 26:25. Pero Jesús conocía el camino que Judas había elegido, y el propósito que su traición iba a cumplir dentro del plan eterno de Dios. Fuera del aposento, la ciudad obedecía el ritmo de una noche cualquiera, pero en el cielo, las estrellas parecían titilar más que de costumbre, como si presenciaran la inminente tormenta de eventos que iban a sellar la historia. Las profundas palabras del Maestro resonaban en la mente de sus seguidores: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por esta generación. Lucas 17:25. Su corazón sabía que el sacrificio era la clave, pero en qué medida y de qué forma todavía era un misterio por resolver. Mientras tanto, los líderes religiosos continuaban tejiendo sus planes oscuros. En las sinagogas, el susurro del pueblo crecía:
¿puede ser este el Cristo? Juan 7:31. Los fariseos, sintiendo la presión del poder, decidieron llevar a cabo su conjura. Se reunieron en secreto, discutiendo sobre cómo capturarlo sin provocar un alboroto entre la gente, temerosos de una revuelta que llevaría a la ruina sus privilegios. Si lo dejamos así, todos creerán en él, insistían, cegados por el miedo a perder su control sobre el pueblo. En cada rincón de la ciudad, las multitudes aguardaban signos que confirmarían las profecías. Una mujer, tocada por la fe, dijo en voz baja, «Él es el ungido». ¿Dónde está el Mesías? Mientras tanto, en el corazón del conflicto, el tiempo mismo parecía contener la respiración. Esa noche, en cada hogar y en cada corazón dormido, la promesa de redención palpitaba. La oscuridad se había instalado, pero en el horizonte de la historia divina, un destello de luz surgía. Las profecías anunciadas por los antiguos profetas empezaban a encontrar un eco resonante en el presente. Ezequiel había hablado de un nuevo corazón y un nuevo espíritu que Dios otorgaría a su pueblo, Ezequiel 36:26. Había llegado el momento para que la promesa se hiciera realidad. Esto lo sabía Jesús, y por eso fue a orar al monte de los olivos, la carga de la humanidad pesando sobre sus hombros. Al contemplar los cielos estrellados, clamó, «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42, y en el silencio que siguió a su oración, se sintió el retumbar de un plan que apenas comenzaba a desplegarse. ¿Qué más traería consigo la noche? Aún quedaban muchas piezas por mover en esta sublime estrategia de redención. Los cielos aguardaban, y la tierra no podía prever las gloriosas resoluciones que estaban a punto de desatarse. Y así, los corazones permanecían en suspenso, preguntándose, ¿cuál sería el desenlace de la historia que Dios mismo había escrito desde la eternidad? La revelación aún aguardaba, lista para resplandecer entre las sombras. Mientras las horas se deslizaban hacia la próxima mañana, la luna se ocultaba detrás de nubes pesadas, como si el cielo mismo sintiera el peso del sufrimiento que se avecinaba. Jesús, aún en la soledad de su oración, experimentó una angustia que lo llevó a sudar gotas como de sangre. Lucas 22:44. Los discípulos, exhaustos por el miedo y la confusión, dormían a pocos pasos, ajenos al estruendo de la batalla espiritual que se libraba ante sus ojos. De repente, un resplandor apareció en la oscuridad. A lo lejos, se escucharon pasos apresurados, las antorchas iluminaban el camino hacia el monte de los olivos. Era una multitud armada, encabezada por Judas, quien, con un beso traicionero, cumpliría la profecía de su traición. Mateo 26:48-49. En el corazón de Jerusalén, el aire se tornó denso, y el cielo, como un testigo mudo, aguardaba el desenlace de un pacto forjado en sombras. ¿A quién buscáis?, preguntó Jesús con voz firme, aun a sabiendas de su destino. A Jesús de Nazaret, respondieron. Yo soy. Juan 18:4-5. En ese instante, la multitud retrocedió, abrumada por la autoridad de su respuesta, pero la oscuridad había ya decidido su curso. Judas se acercó y, con un gesto que cambiaría la eternidad, entregó al Maestro en manos de los que lo condenarían. El tumulto que siguió fue un torbellino de confusión y caos. Pedro, lleno de valentía, desenvainó su espada e hirió la oreja de un siervo. Juan 18:10, un intento desesperado por defender a su Señor. Jesús entonces, con compasión y amor, sanó al hombre herido, revelando la esencia de su misión. No debo beber la copa que mi Padre me ha dado. Juan 18:11, murmuró, mientras la plenitud del sacrificio se acercaba. Los fariseos y líderes religiosos se regocijaron en su victoria momentánea, mientras el eco de su traición resonaba en los pasillos del Sanedrín. Allí, se conjuraron sus palabras: este es el que engaña al pueblo. Es inconcebible que un hombre que hace milagros, sea entregado como un criminal. Mateo 26:61. La oscuridad continuaba cerrándose sobre el pueblo, cegándolos de la verdad que tenían justo frente a sus ojos. Mientras tanto, el mundo exterior se encontraba en revuelo. Las multitudes se aglomeraban, buscando respuestas. ¿No es este el que abrió los ojos de los ciegos?, murmuraba uno entre ellos, mientras otro respondía: ¿acaso se atrevería a liberar el pueblo? Pero el plan soberano de Dios estaba en marcha.
y así como habían profetizado los antiguos, el siervo sufriría en silencio, el cordero que llevaría el pecado del mundo, Isaías 53, 7. En aquella noche de traición, no solo Judas se vería rodeado por las sombras, sino que todos los participantes en el escenario divino estaban a punto de entender la profundidad de su papel. El amanecer llegaría, trayendo consigo la agonía del juicio y la cruz, pero también la promesa de la redención. Así, mientras la ciudad de Jerusalén permanecía inmersa en el caos de su elección, los cielos vibraban con la anticipación de lo que estaba por venir. Un susurro divino resonaba entre los ángeles, había llegado el momento para la promesa de Dios, y en 3 días el velo se rasgaría, Mateo 27 horas y 51 minutos. ¿Quién podría concebir la magnitud de la gracia que se desataría tras el sacrificio? La historia aún estaba por escribirse, y el plan eterno de Dios estaba a punto de revelarse en toda su gloria. La noche continuaba su avance, y el peso de la traición se cernía sobre Jerusalén como una sombra ominosa. Cuando Jesús fue apresado, los discípulos, sobresaltados y llenos de temor, tomaron la decisión más difícil de todas, intentar escapar en la oscuridad que cubría la ciudad. Pedro, el impetuoso, se mantuvo cerca, siguiendo los pasos de su maestro desde una distancia temerosa, mientras un mar de incertidumbres envolvía su corazón. La multitud arrastró a Jesús hacia el palacio del sumo sacerdote, Caifás, donde las tinieblas de la noche se adensaban cada vez más. El fuego de las antorchas danzaba, proyectando sombras en las paredes de piedra, el eco de murmullos repletos de acusaciones rotas llenaba el aire pesado. Este hombre ha dicho que destruirá el templo y en 3 días lo levantará, Mateo 26, 61, se escuchaba como un mantra de la amargura. Mientras tanto, el cielo se tornaba cada vez más inquieto. Las nubes se agolpaban, y un silencio inquietante parecía invadirlo todo. Un grupo de testigos falsos fue convocado, pero sus palabras carecían de un sentido verdadero, como si el mismo viento las despojara de su validez. Jesús permanecía en silencio, su mente llena del peso del mundo, los pecados, el sufrimiento y la redención estaban entrelazados en su propósito divino. Pedro, abrumado por el miedo, se encontraba en el patio del sumo sacerdote. Tú también eres uno de ellos, le dijeron. Y en el calor de la confusión, con el corazón palpitante, negó a Jesús por 3ª vez, cumpliendo así la advertencia del Maestro, Lucas 22, 61. En ese momento, el canto del gallo resonó, y Pedro, recordando las palabras de su Señor, salió afuera y lloró amargamente. En su quebranto, se vislumbraba la fragilidad de la carne, pero también una semilla de arrepentimiento que empezaba a germinar. A la distancia, un rayo rompió el cielo, como si Dios mismo expresara su descontento ante la injusticia que se estaba cometiendo. La sala donde se juzgaba a Jesús vibraba con la convicción de una condena ya establecida, la cual había sido dictada en el consejo de noches anteriores. Era un acto predestinado. Lo que había sido profetizado en Isaías, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, Isaías 53, 5, al amanecer, el clamor de la multitud se desató. Crucifícale, crucifícale, gritaban, llenos de ira y resentimiento, cegados por la miasma de su incredulidad. Pilato, tratando de hallar alguna medida de justicia, preguntó, ¿qué mal ha hecho este hombre? Mateo 27 horas y 23 minutos. Pero los corazones endurecidos de los líderes religiosos no escucharían, su deseo de mantener el status quo era más fuerte que la verdad de Dios que estaba justo frente a ellos. En medio de la tormenta, el cielo lloraba mientras el plan de salvación avanzaba hacia su cumplimiento. En aquel momento de máxima adversidad, el sacrificio se brillaría con la luz de la esperanza. Durante los días venideros, el perdón y la reconciliación se brotarían a partir de la herida abierta del Cordero. Aquel que se entregarían podría resquebrajar las cadenas de la muerte, y las profecías estaban destinadas a cumplirse en su sufrimiento. A medida que un nuevo día amanecía, la palabra se manifestaba en silencio y poder, esperando resplandecer con gloria infinita. Las palabras de los profetas reverberaban en el aire, y el futuro de la humanidad pendía de un hilo. Todo el universo clamaba por la redención, mientras la cruz se erguía como el alto punto donde la humanidad se encontraría con su Creador. Así, lo que parecía un final sombrío sería, en verdad, un nuevo comienzo.
¿Y quién podría imaginar que, tras el oscuro día de la crucifixión, se revelaría la luz más extraordinaria? El pacto eterno de Dios estaba a punto de transformarse ante los ojos de aquellos dispuestos a creer. El reloj de la eternidad comenzó a marcar la hora del cumplimiento, y la redención estaba tan solo a la espera de ser manifestada en gloria. El sol apenas asomaba horizonte, tiñendo el cielo con tonos de sangre y fuego, cuando Jesús fue conducido al palacio del gobernador, Poncio Pilato. Las cadenas de su condena resonaban en el aire como un lamento, mientras la multitud clamaba con voces alzadas que vibraban en el corazón de la ciudad. «Crucifícale», se oía retumbando como un eco del dolor y de la obstinación del pueblo. Pilato se encontraba en una encrucijada, sabiendo que lo que tenía delante era un acto profundamente injusto. «¿Qué mal ha hecho este hombre?», repetía él como una súplica, pero su voz se ahogaba entre los gritos frenéticos que exigían sangre. Aquel gobernador, inquieto, miraba a su alrededor, sintiendo el peso de la presión y la desesperación que lo llevaban a inclinarse ante la voluntad del pueblo. Y aquí, en este cruce, se cumplían las palabras del profeta Isaías: «Como oveja fue llevado al matadero y, como cordero mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca». Isaías 53, 7. Mientras esa escena se desarrollaba, las miradas de los discípulos perdidos giraban por las calles de Jerusalén. Juan, el amado, se aferraba a la esperanza de lo imposible, mientras que Pedro, en su soledad, seguía luchando contra un dolor que lo desgarraba por dentro. «Me he alejado de él, traicionado en la oscuridad», murmuraba, preguntándose si había perdido para siempre el perdón. Su corazón, bañado en lágrimas, añoraba la luz de su maestro, y sus pasos temerosos parecían serpenteantes en un laberinto de dudas. Frente a Pilato, la multitud ahora abrumada comenzaba a hacer eco de un deseo de venganza al clamar por Barrabás, un criminal, mientras el Salvador se mantenía en silencio. «¿A quién queréis que os suelte?», preguntó Pilato, su voz temblando por el conflicto, sin saber que esa decisión podría resonar a través de las generaciones. «Barrabás», gritaban, y Pilato, sintiéndose atrapado entre dos realidades, respondió con incredulidad. Ante la presión, lavó sus manos como símbolo de su incapacidad para detener el clamor de la multitud. «Yo soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Su declaración retumbó en el silencio de los que creían en él, mientras que Jesús, en su soledad, miraba hacia el cielo, donde una cortina de nubes amenazaba el amanecer. Una vez más, el cielo parecía entrar en duelo. En ese instante, cuando el destino de toda la humanidad pendía de un hilo, el mismo Dios enviaba señales de su sufrimiento inminente. El sol oscurecería su luz y la tierra temblaría, como si la creación entera llorara con anticipación del sacrificio que estaba por venir. La multitud, ciega ante la realidad, reía y gritaba, ignorando las implicancias de sus acciones, mientras el sacrificio divino se acercaba. Todas las profecías, desde Moisés hasta los Salmos, estaban en movimiento hacia su cumplimiento. Las palabras de los profetas resonaban en el aire como un ratón de esperanza: «El Señor mismo dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Isaías 7:14. El Hijo del Hombre se entregaría como rescate por muchos, y detrás de esa entrega, un amor más grande que cualquier humanidad empezaba a vislumbrarse. Nadie podría haber imaginado que, de ese sacrificio, brotará la vida. Cuando el polvo de la tierra se asentara y la cruz quedara en pie, el plan soberano de Dios revelaría un cumplimiento que cambiaría la historia. El camino de regreso al Padre se abriría a través de la muerte, convirtiendo el luto en celebración. Pero en medio de la inminente tragedia, una nueva pregunta surgía en el corazón de quienes esperaban: ¿qué es lo que viene después de la tormenta? ¿Qué victoria se declara más allá de esta agonía? Así, el cielo y la tierra se preparaban para un desenlace que nadie podía predecir. El eco de los gritos aún reverberaba por las calles polvorientas de Jerusalén, mientras Jesús era llevado entre soldados hacia el lugar conocido como el Gólgota. Un silencio pesado se apoderaba de quienes sabían, en sus corazones, que se estaba cumpliendo una profecía antigua. La escena era inquietante, cada paso dado por el Hijo del Hombre era un paso hacia el cumplimiento de un sacrificio que cambiaría el destino de la humanidad. Y allí, atados en sus temores, los discípulos seguían a la distancia, incapaces de resistir la opresión de la angustia. Juan, con el alma desgarrada,
recordaba las enseñanzas de su maestro. Pedro, llenándose de dudas, sintió el frío de la traición al haber negado a su Salvador. ¿He ofendido a Dios, negando al Santo? Se preguntaba, sus lágrimas caían como semillas en tierra árida, anhelando el perdón que parecía distante. Mientras tanto, la multitud continuaba su clamor. «Crucifícale». Gritaban algunos, mientras otros, sencillamente, se dejaban llevar por la corriente emocional, incapaces de reconocer la magnitud de sus acciones. Ese día sería recordado no solo por la violencia de la crucifixión, sino por el peso del pecado de toda la humanidad que recaería sobre los hombros de aquel que no tenía pecado. Jesús, vestido con una corona de espinas, caminaba en dirección a la cruz, una imagen de dolor y sufrimiento indescriptibles. Las palabras de los profetas resonaban en el aire: «Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados». Isaías 53, 5. Y mientras el cielo se tornaba gris, una grieta de desesperanza se podía sentir en el ambiente. Aún así, en medio de ese oscuro trance, un destello de luz divina se asomaba en el horizonte de la historia. Las autoridades romanas y los líderes religiosos, unidos en su deseo de silenciar la verdad, habían subestimado el poder del sacrificio que estaban a punto de llevar a cabo. En su ignorancia, ignoraban que lo que se levantaba en ese monte era la respuesta a la anhelante creación que, desde tiempos inmemoriales, había clamado por redención. «¿Qué hemos hecho?», comenzaron a murmurar algunos en la multitud, mientras la tierra temblaba bajo sus pies, incapaces de transformar su compasión en arrepentimiento. En las sombras, un grupo de mujeres observaba todo con corazones rotos. María Magdalena se aferró al vestido de su madre, mientras María, la madre de Jesús, contemplaba a su hijo, preguntándose en su corazón cómo era posible que la promesa de Dios parecía desvanecerse ante sus ojos. El cielo, cubierto de nubes, se preparaba para el luto, y al mismo tiempo, un profundo silencio se aposentaba sobre la tierra, como si la creación misma contenía el aliento en anticipación de lo que debía venir. Era un momento de intensa expectación, un instante donde la historia entera se encontraban en la balanza del juicio divino. Ahora es el momento, pensaron los fariseos, convencidos de que su victoria estaba al alcance. Pero, en el fondo, algo más grande se estaba gestando. Las escrituras hablaban de un traidor y un redentor, y todos en el cielo y en la tierra eran testigos de la conmoción que se desataría. Pero, ¿quién podrá comprender el propósito oculto del Señor?, preguntó en voz alta un anciano entre la multitud. Con cada paso hacia la cruz, el sacrificio del Hijo de Dios se convertía en un acto de amor. Las promesas de la redención estaban al borde de su realización, y un nuevo pacto estaba surgiendo con fuerza en la penumbra, algo que transformaría no solo a Israel, sino al mundo entero. El camino está por ser revelado. Resonaba una voz en el viento. Si la oscuridad se apoderaba del presente, la luz del futuro prometía una resonancia de esperanza. Y así, el sacrificio que estaba a punto de ocurrir no solo sería su fin, sino el principio de algo eterno. Pero, ¿cuál es la revelación que el cielo tiene reservada en medio de esta tormenta?, se preguntaban, mientras el eco divino comenzaba a despegar en los corazones de aquellos que esperaban. La historia del mundo estaba tomando un nuevo rumbo, y el plan soberano de Dios estaba a punto de mostrarse en su plena gloria. Mientras Jesús continuaba su penoso camino hacia el Gólgota, una extraña calma se abatió sobre el lugar. La multitud, aunque ruidosa en su clamor, parecía tener en sus corazones un eco de perspectiva. ¿Qué tipo de rey era este, que marchaba con el peso de una cruz sobre sus espaldas, en lugar de un trono? Algunos se preguntaban si, en verdad, habían tomado la decisión correcta. Los soldados romanos, con semblantes cuadrados y ojos fríos, acomodaban la cruz en el suelo. Una sombra se cernía sobre ellos, así como sobre los corazones de aquellos que aguardaban el desenlace. Entre la multitud, un joven se acercó, su corazón pulsando con lo desconocido. ¿Por qué lo hacen?, preguntó con voz entrecortada, temiendo por lo que conocía como verdad. Es por su propia salvación, respondió una anciana, cuyas lágrimas brillaban bajo la luz tenue. Pero lo que no saben es que esta salvación cuesta más de lo que piensan. Los rostros de los presentes eran un retrato de confusión y desafío. Justo cuando el destino de Jesús estaba por sellarse, se avisoró un fenómeno inusual en el cielo.
Las nubes comenzaron a congregarse, formando un telón oscuro que ocultaba el sol, como si toda la creación clamara en voz baja por algo más grande que el sufrimiento humano. Este es el día en que se cumple lo escrito, murmuró uno de los discípulos, inspirado por el recuerdo de las palabras del profeta Zacarías: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Zacarías 13:7. Su corazón se llenó de angustia y esperanza a la vez. Era como si cada palabra del pasado cobrara vida en esos momentos. María, la madre de Jesús, miraba con ojos tristes, asimilando la realidad de la misión divina de su hijo. Recordaba la profecía de Simeón, que decía que una espada atravesaría su alma, Lucas 2:35. ¿Cómo puede un plan tan maravilloso incluir tanto dolor? Pensó mientras una profunda tristeza la envolvía. A medida que la cruz se levantaba, los gritos de la multitud se tornaban más cacofónicos. «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!» Resonaban en las calles y la atmósfera se volvía más densamente pesada. Pero, en medio de la clamorosa oscuridad, una voz resonó como un trueno en medio de un silencio repentino: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Era Jesús, intercediendo por aquellos que le hacían daño. Su amor era un fuego incansable que consumía la ira y el rencor. Los discípulos, abrumados y confusos, se preguntaban si habría una salida en medio de la desesperación. Judas, desde lejos, ya estaba cargando con el peso de su traición. Su corazón, destrozado por el remordimiento, luchaba entre la traición y lo que sabía que era verdad. Pero, ¿había ya perdido toda esperanza de redención? Era posible que incluso para él hubiera un camino de regreso. Mientras tanto, en lo alto de la cruz, la figura de Cristo se recortaba contra el cielo oscurecido. La creación misma parecía convulsionar con cada clavo que atravesaba su carne. La tierra temblaba en un sismo liberador, preparando el camino para lo que vendría, mientras un nuevo pacto empezaba a germinar en las raíces del dolor. ¿De verdad, el Hijo de Dios puede ser el sacrificio que cambiará el destino de hombres y mujeres?, decía un fariseo entre risas burlonas. Pero su risa era nerviosa, pues en algún rincón de su ser, tal vez eso era precisamente lo que temía. Al final de este camino de sufrimiento, el cielo abrió su manto, todos deberían estar preparados para lo que vendría. Mientras las profecías se cumplían de maneras que nadie podía prever, una verdad resplandecía entre las sombras y resonaba en los corazones de todos: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. En este sacrario de muerte y dolor, una revelación estaba a punto de hacerse evidente: el sacrificio de Jesús sería la esencia de la redención. Más allá de la cruz, el vistazo a la colina de la gloria estaba reservado para aquellos que perseveraran en fe. ¿Quién podrá soportar lo que está por venir?, se preguntaban unos a otros mientras el viento soplaba suave y misterioso, llevando consigo un eco cargado de promesas divinas. Mientras la cruz se erguía en el Gólgota, la atmósfera que rodeaba el lugar estaba cargada de un poder indescriptible. Las sombras se alargaban y la tierra comenzaba a temblar. El sacrificio del Hijo de Dios estaba por completarse. Las palabras de Jesús: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», resonaban en el aire, como un eco de misericordia que retumbaba en cada corazón que presenciaba aquella escena. Con cada golpe del martillo, se sellaba el destino de la humanidad. 3 clavos, símbolo de la redención, atravesaban la carne del Salvador. Mientras tanto, la multitud, dividida entre la burla y el llanto, observaba la escena con una mezcla de temor y confusión. Algunos comenzaban a cuestionar sus propias creencias, preguntándose si realmente habían cometido un error al crucificar al que afirmaban ser el Mesías. «Es él, el rey de los judíos», decían unos, mientras otros replicaban con desdén. ¿Cómo puede este hombre salvaguardar a otros si no se puede salvar a sí mismo? Mateo 27:42. Entre las risas burlonas, un murmullo de arrepentimiento emergía entre los fieles que, cansados de la opresión de sus corazones, comenzaron a reflexionar sobre las palabras de aquel profeta. En medio del caos, la madre de Jesús, María, continuaba con lágrimas en los ojos, absorbiendo cada latido de pérdida que le desgarraba el alma. Bajo el peso de la cruz, su corazón palpitaba, manifestando el profundo amor que siempre había tenido por su Hijo. «No hay esperanza», su alma gritaba en silencio, mientras el Hijo,
moviéndose en la agonía de su sacrificio, la miraba con una mirada que contenía amor eterno. Mientras las horas pasaban, el cielo se oscureció, como si la creación misma respondiera al dolor del sacrificio. En medio de la negrura, la voz de Jesús resonó por última vez, proclamando, «Consumado es», Juan 19:30. Con esas palabras, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, abriendo el camino hacia la presencia de Dios. Mateo 27:51. El sacrificio había sido aceptado, y la redención estaba asegurada para todos los que creyeran. La tierra tembló violenta y la multitud se dispersó, algunos llenos de terror, otros en profunda reflexión. Entre ellos, un centurión de los soldados, que había estado al pie de la cruz, exclamó, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Su declaración marcó el primer destello de fe en medio de la oscuridad, un símbolo de que la salvación no conocía límites ni barreras. Los discípulos, que habían huido llenos de temor, comenzaron a regresar, cada uno con un corazón cargado de dudas y remordimientos. Pedro, quien había negado a su Señor, se hizo eco de su dolor, sintiendo el peso de su traición en su pecho. «He fallado», se decía a sí mismo, mientras las lágrimas caían de su rostro. Pero una semilla de esperanza empezó a germinar en su interior. Si aquel que había sido crucificado podía perdonar a sus enemigos, ¿acaso no podría también perdonarle a él? Mientras el sol comenzaba a salir de nuevo en el horizonte, la historia de redención en la muerte de Cristo estaba apenas comenzando. 3 días de oscuridad cederían paso a la luz más brillante que jamás había existido. La tumba, sellada y custodiada, aguardaba un acontecimiento que cambiaría el mundo para siempre. Así fue como, en la mañana del tercer día, un temblor sacudió la tierra, y un ángel del Señor descendió del cielo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5-6. Esta proclamación fue el grito de victoria que resonó en todo el universo. La muerte había sido vencida, el pecado derrotado, y la redención estaba completa. La promesa de Dios se había manifestado en su esplendor. Los discípulos, llenos de miedo al principio, se convirtieron en heraldos de la noticia más gloriosa. La esperanza renació en sus corazones, y el mensaje de la resurrección se extendió como un relámpago en la oscuridad, encendiendo la fe en miles y miles. Así, la historia de la humanidad se transformó, unida por él. Sacrificio del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El sacrificio en la cruz no fue el final, sino el principio de la era de esperanza. Desde aquel día, la redención había brotado con fuerza, y en cada rincón de la tierra, un nuevo pacto había sido establecido, ofreciendo vida eterna a todos los que creyeran. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hoy, esta historia sagrada es un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en medio de la oscuridad, porque el amor de Dios se manifiesta en su sacrificio, y la resurrección es la luz que opera en nuestros corazones. Nunca olvides, la gracia está a tu alcance. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Juntos llevemos el mensaje de redención.